Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro vídeo más de fisioterapia. Bienvenidos a Tito y su cueva. Bienvenidos a otro vídeo más analizando fisioterapia. Estamos aquí, como siempre, con nuestro inseparable decálogo de la lógica. Y hoy vamos a traer un vídeo un poquito diferente, un vídeo a lo mejor un poquito más cortito de lo habitual. Y hoy vamos a ver algo que viene a colación de un tema que lleva dando que hablar bastante tiempo y aún más estos días. Y no es otro que... ahí está. El entrenamiento de fuerza en paciente neuro. Sí, ¿cuántas veces hemos visto que el uso de ciertas terapias como robótica o terapias más activas para personas que tienen lesión neurológica son más eficaces que abordajes más pasivos o que dependen más de terceras personas que no de propiamente de los pacientes? Entonces vamos a ver un poquito en este estudio. No es un estudio al uso, digamos que es más bien una especie de sondeo realizado por Genevieve Toll, Melissa Raymond, Gavin Williams, Ross Clark y Anne Holland, ¿vale? Publicado en Physiotherapy Theory and Practice. Y el estudio será de hace 1 o 2 años. Tampoco tiene mucho más tiempo el estudio. Digamos a grosso modo que de lo que nos va a servir es de tanteo, ¿vale? Para fisioterapeutas y para pacientes de cómo está el estado de este tipo de abordajes para la población. Entonces, sin más dilación, pues vamos a ir a ello, ¿vale? Vamos a abrir aquí el artículo y vamos a hacer interacción con él. Y por supuesto que lo vamos a hacer un poquito más grande para no dejarnos los ojos. ¿Vale? Como está en inglés, pues vamos a hacer un poco una traducción simultánea para ir poniendo en situación a todos. Así que no os preocupéis porque nos vamos a enterar perfectamente de lo que va a ir el artículo. Cero dramas. El estudio está desarrollado en Australia, la mayoría de los autores son australianos, ¿vale? Y es donde ha tenido lugar pues la preselección de las personas para el estudio, ¿vale? Entonces, el background, el fondo de esta cuestión es que la debilidad muscular está establecida como una de las causas primarias que afecta a la marcha y al entrenamiento de fuerza en personas con ictus. Y este entrenamiento de fuerza parece que es una forma eficaz de intervención para mejorar esta debilidad. Sin embargo, y aquí es donde está el kit de la cuestión, es que en la práctica clínica parece que hay una falta, un gap, un espacio en el que la implementación de esta teoría basada en la evidencia no se acaba de implementar en guías clínicas ni tampoco en entrenamientos de fuerza. Así que se va a explorar cómo está la percepción de barreras y facilitadores a la hora de influir en fisioterapeutas de Australia a la hora de prescribir entrenamiento de fuerza con pacientes que han sufrido un ictus, ¿vale? Luego veremos un poco más en detalle cómo ha sido la metodología, pero ya digo que es muy sencillo. Van a coger a profesionales, a fisioterapeutas en diferentes rangos de tiempo que llevan desarrollando la profesión. Ya vemos aquí que va a ir desde los 3 meses, desde terminar la formación como fisioterapeuta, a profesionales que llevan 42 años trabajando en ello. Y vamos a ver, pues bueno, sus impresiones y cómo lo implementan. Aquí, a modo de resumen, vemos que los fisioterapeutas tienen un amplio rango de variación en su conocimiento, tanto más escaso como más profundo. También, por otro tipo de motivos, pues aplican más o menos este tipo de abordajes. Por último, ya las conclusiones son que la implementación de estos entrenamientos de fuerza para mejorar la marcha es muy diversa y que hay diferentes motivos y barreras para implementar este tipo de abordajes, y también que se necesita mejorar y aumentar el conocimiento en este tipo de abordajes. Entonces, vamos a ello. En la introducción tampoco me quiero detener mucho, nos va a hablar de temas evidentes y ya lo que comento en otros vídeos. Si interesa más lo que se está leyendo, yo dejo tiempo para que se pause el vídeo y también para hablar un poquito, como estoy haciendo ahora, para ir leyendo e ir rescatando los artículos y la evidencia que nos mencionan aquí. En esta introducción nos están hablando de datos básicos de lo que es un ictus, de cómo afecta, el tipo de población, cómo es la rehabilitación, y aquí un poquito de lo que nos han hablado al principio, que la debilidad muscular está establecida como
una de las grandes lacras, sobre todo para el entrenamiento de marcha. Y es que el ictus tiene dos grandes... Digamos que tiene dos grandes condicionantes. Una es el uso de la mano pléjica y el otro es el uso de la pierna pléjica, salvando muchísimo otros tipos de abordajes y otros tipos de faltas que puede condicionar el haber tenido un ictus. El uso de la mano pléjica para desempeño de actividades de la vida diaria y de autonomía, y la pierna pues sobre todo para... Puede haber otras cosas más básicas como ponerte de pie o moverte en la cama o desplazarte, pero sobre todo la marcha. El foot drop es bastante común, la falta de sinergias musculares, la falta de activación de cierta musculatura estabilizadora y propulsora de la marcha, pues condiciona que nos lleve a, bueno, que hay dificultades en esto, en resumen. Entonces, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, fijaros que es Sports Medicine, no nos mete ni en fisioterapia, no nos mete en rehabilitadores, no nos mete en CAFID, es medicina del deporte, los que dan estas bases de datos. Entonces vamos a ver cómo incluso las referencias actuales están basados desde principios de medicina del deporte y no de lo que sería la propia fisioterapia. No hay una guía como tal en la que se hayan basado aquí. Entonces, dicho lo cual, a pesar de que estas líneas están desarrolladas para población sana, también incluye a población con ictus, parálisis cerebral y patología de Parkinson. O sea, extrapolan principios de gente sana a este tipo de patologías. Entonces, si seguimos avanzando un poquito más, nos habla de que normalmente pues incluyen programas de fuerza como metodología y ejercicios que se implementan, sin embargo, pues de una forma un poco obtusa, digamos que es un poco difícil trasladar a veces estas guías clínicas que por diferencias de población sana con población con patología, pues es lo que decimos, ¿no? Población sana que hace deporte no es lo mismo paciente que necesita ejercicio enfocado a rehabilitación, ejercicio terapéutico. Ahí por lo que sea vemos que, bueno, pues que hay que estar cualificado y que hay que ser sanitario para aplicar este tipo de intervenciones. Las guías clínicas, pues lo he dicho, que dan cierta evidencia, pero a la hora de trasladarlo esto a población con patología, pues hay bastantes barreras, más que facilitadores, a la hora de ello. Y por tanto, pues vamos a ver este tipo de estudios, entender qué factores pueden ser los determinantes para ver cómo aplicarlo mejor a la población. La metodología se va a usar el concepto de Knowledge to Action, o KTA, el conocimiento a la acción, desarrollado por Graham et al. En este estudio, que nos va a dar un framework para identificar la evidencia y posibles barreras que puedan estar presentes, ¿vale? Lo que llevamos describiendo hasta ahora. Participantes van a ser fisioterapeutas, en este caso de Australia, que estén dentro de la Asociación Australiana de Fisioterapia, en neurología, y que tengan especial interés en esto, ¿vale? Y esto se desarrolló en una conferencia que hubo en octubre en 2017, o sea que el estudio ya digamos que va casi camino de los 4 años. En cuanto te descuidas ya estás desactualizado en fisioterapia, ¿vale? Y bueno, pues eso, que no tiene que tener conflictos de interés, ya sabemos todos los conflictos éticos que pululan alrededor de los estudios generalmente. La recolección de estos datos fue en entrevistas y a través de test, ¿vale? De una entrevista escrita, ¿vale? Vemos aquí cómo lo describe, daban información escrita, consentimiento, tal. El estudio fue seguido por CoreQ Guidelines para ver, hicieron un estudio en base a seguir un criterio de guías clínicas, ¿vale? Para que estuviera bien hecho, ¿vale? Aquí también pues nos da criterios de inclusión y de exclusión, y aquí viene donde la matan gente. Aquí viene todas estas 13 preguntas, que es un poco el cuestionario que se realizó, que había que contestar y que había que enviar, básicamente. ¿Vale? Lo dicho, lo dejo ahí un poquito para si quieres echarle un vistacito, un poquito más corto, pues ya queda ahí puesto. ¿Vale? El propósito de este estudio, pues entrenamiento de fuerzas, se definió los participantes para ver cómo usaban este tipo de entrenamiento para debilidad muscular en pacientes con ictus, etcétera, etcétera. Aquí vemos un poco la distribución de los datos de los participantes, si eran hombre o mujer, el tiempo que llevaban trabajando,
el tipo de educación que habían tenido después de haber sido graduados, la experiencia trabajando y la carga de pacientes. Supongo que esto sea la carga de pacientes, el porcentaje, ¿vale? El porcentaje de pacientes, mejor dicho, de ictus, que es el que tratan, que bueno, pues vemos que la media ronda entre el 25 y el 50%, ¿vale? Los datos fueron recogidos por dos revisores, por llamarles de una manera sencilla y clara. Aquí vienen las iniciales, siguiendo análisis temáticos, ¿vale? Y ahí no, pues está descrito cómo lo realizaron. Está todo ok, pero bueno, no vamos a andar aquí traduciendo todo continuamente del inglés, porque también es más lío para vosotros, y esto queda pues un poquito más denso, ¿vale? Los resultados pues se dieron entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, en el cual 16 fisioterapeutas, 12 mujeres, es importante, con una media de experiencia de 8 años, que trabajan en rehabilitación con personas con ictus, ¿vale? Pues les hizo esta entrevista y luego pues ya está aquí la recogida de los resultados, ¿vale? El tema 1. Factores que influyen en el paciente a la hora del entrenamiento de fuerza, ¿vale? Dentro de las preguntas pues había como subpreguntas a la hora de abordar para las personas, ¿vale? Programas de terapia que necesitan de máximo engage o de máxima afinidad. Ahí no me sale la terminología ahora, pero bueno, enganchar al paciente a la terapia. Que es importante que el paciente se lo pase bien, pero también sobre todo que haya adherencia al tratamiento. Ahí está. La mayoría de temas y subtemas aquí está. 1.1, 1.2, la pregunta, el número de participantes que pudieron contestar a todo esto, ¿vale? 1.2, grado de discapacidad física y cognitiva a la hora de elegir la terapia. Relevante porque no es lo mismo una persona que puede mantener la atención durante la sesión entera por el tipo de accidente cerebrovascular que ha tenido, que una persona que tiene capacidad de atención limitada. Digamos que son ejercicios más sencillos y que por la complejidad los tiene que realizar de una manera más sencilla, pues eso también dificulta un poco este tipo de entrenamientos, ¿vale? Aquí, bueno, pues, por ejemplo, el participante 6 dejó esta cuestión aquí recogida, ¿vale? 1.3, presencia de comorbilidades que afectan a la implementación de estos entrenamientos de fuerza. Ya no solo por el tipo de patología, sino por otras comorbilidades. Pues podemos poner, aquí pone, por ejemplo, eso no, un momento que lo pone aquí arriba, que ha intentado pues ser más cauteloso, pues bueno, pues por recidivas por el accidente cerebrovascular, por motivos de sobrepeso, otro tipo de dificultades, ¿vale? Tema 2 o parte 2, conocimiento, interpretación e implementación de los entrenamientos de fuerza. Y aquí vemos con un poquito lo que han recogido los entrevistados, que es el conocimiento de los principios de fuerza a la hora de entrenar. Pues digamos que lo que hemos visto un poquito antes, que lo que es el entrenamiento de fuerza en persona sana difiere un poco de lo que es en persona con patología y sobre todo de cómo lo aplico yo como fisioterapeuta. Es un poco diferencio para aplicar, no sé, punción seca o terapia pasiva, pero para aplicar fuerza como que me da un poquito más de respeto, me da un poquito más de miedo el pasarme. Creo que también hay que perder un poquito el miedo en ese sentido. Aquí viene pues tres frases recogidas de los participantes. Lo he escuchado, dicen que lo usan, yo tampoco lo uso mucho, pues bueno, pues como que no está tan instaurado, por lo menos en este grupo, el entrenamiento de fuerza. La calidad de movimiento es prioritaria, ¿vale? Principios de fuerza que no se aplican de manera constante, terapeutas que priorizan la repetición y la prescripción de tareas funcionales. Esto estaría a lo mejor más enfocado para otro tipo de profesional, como es el terapeuta ocupacional. Repetición y repetición para una tarea. Nosotros podríamos tener otro enfoque en este sentido. Preferencias del terapeuta a la hora de determinar el abordaje. Pues bueno, no te sientes tan a gusto con este tipo de abordaje, buscas otras cosas. Las influencias. La evidencia es muy fuerte en la gente, pero esto está muy subjetivo. No soy un gran fan de la evidencia ni de la búsqueda bibliográfica, no me actualizo tanto, ¿vale? Y tema 3, ¿vale? El lugar de trabajo, limitaciones en el lugar de trabajo, por el acceso, por el material, por cómo puedo desempeñar mi trabajo, por las personas que tengo que atender, si no puedo o no quiero atender a una persona a la vez, ¿vale? Preferencias clínicas y de otros compañeros que influyen también en la práctica, pues
por otros cursos, pues bueno, si salen 70 cursos de un tipo de abordaje y 2 de profesionales que te van a enseñar a hacer ejercicio físico, pues obviamente el bombardeo que va a recibir tu cabeza pues va a influenciar más hacia un lugar que hacia otro. Y aquí la discusión de todos estos temas que hemos visto, ¿vale? Que los resultados de este estudio cualitativo nos muestran que a pesar de que hay varios terapeutas, fisioterapeutas que conocen guías clínicas para ejercicio, la mayoría eran familiares solamente con algunos principios de fuerza y con prescripción de ejercicio. No lo aplican de manera consistente a pesar de las recomendaciones, pues por todo lo que hemos visto anteriormente. Se tiende a priorizar principios de repetición y tarea sobre tareas específicas de fuerza. Es un poco lo que hemos visto. También estamos acostumbrados a tareas pasivas, repetitivas, cosas que hay que hacer y hacer. Y yo creo que eso es un punto más importante, sobre todo en neurología, para profesionales como los terapeutas ocupacionales. Y es una barrera que deberíamos de aprender, que por repetición se aprende, pero aplicando de manera específica, entrenamientos de fuerza pueden ser muy eficaces y muy beneficiosos. En este caso, como estamos viendo, para entrenamientos de fuerza no se han centrado tanto a lo mejor en lo que es la marcha, pero bueno, lo que es los principios de entrenamiento de fuerza, parece que sí, están ahí, pero no se les da la potencia que se les podría dar. ¿Vale? Bueno, y que también, pues que vemos que lo que es a la hora de revisiones sistemáticas y a la hora de actualizarse, llegamos hasta cierto punto, y que, bueno, pues ciertos tipos de abordajes pues no pueden tener la adherencia que se desearía para los pacientes ni las personas como fisioterapeutas de aplicarlo, ¿vale? Más cositas que podemos ver aquí es que, bueno, obviamente se van a necesitar más investigaciones. Esto ha sido una piedra de toque. Estos dominios de trabajo, pues bueno, nos muestran que se han podido identificar barreras y facilitadores para este tipo de abordaje en concreto, y esto permite mapearlo un comportamiento en 14 dominios específicos para entender y explicar y para tener un mejor abordaje de cara al futuro, ¿vale? Y también podemos ver que varios fisioterapeutas identifican que tienen un conocimiento insuficiente y falta de confianza en sus habilidades, ¿vale? No pasa como cuando estás en la carrera y en 2 tardes te enseñan a hacer thrust de cadera y de cuello y lo haces como si no hubiera un mañana, o te haces un curso de 20 horas de punción seca y ya te animas a pinchar hasta las vacas de tu tío Paco. Pero parece que a la hora de formarte en ejercicio pues te da un poquito más de respeto de decir, vale, vamos a trabajar durante esta semana en este tipo de parámetros, con este tipo de fuerza y en este tipo de movimientos. Parece que nos da más cosa y que vamos a romper a la gente. Pero bueno, poquito a poco, gente, habrá que ir ahondando en esto. Y también influye el contexto y el ambiente en el que nos movemos cada uno. Solamente el 69% de las personas que han sufrido un ictus y que han tenido rehabilitación en Australia, por ejemplo, han tenido educación en el manejo. O sea, 7 de cada 10 han tenido información o han podido formarse en otro tipo de mejoras, ¿vale? Y lo dicho, pues hay un poquito más de conclusiones aquí, pero que ya son un poco más básicas y ya las hemos visto durante el estudio. Lo dicho, que yo las dejo por aquí para ir parando el vídeo y ir viendo más cositas, ¿vale? Vamos a ver los 2 últimos párrafos de los resultados y la conclusión. El resultado de este estudio nos muestra que las guías clínicas que tenemos actualmente pueden ser suficientes, o mejor dicho, no son suficientes para aplicarlas a la práctica. Trabajos futuros deberían centrarse en optimizar el trasladar estos conocimientos que hay en la evidencia a la práctica clínica, es decir, de la evidencia a la clínica para los fisioterapeutas que lo vayan a aplicar, que estos cambios deben ser de manera individual a nivel cultural y que estos desarrollos de habilidades pues que se tienen que actualizar y se tienen que dar porque son beneficiosos para el paciente. Y ya, como último, como conclusión, que las guías clínicas y la evidencia para la implementación de este tipo de abordajes tienen poca influencia en los fisioterapeutas a la hora de aplicar estos tipos de entrenamiento de fuerza para mejorar en la marcha en pacientes con ictus. La prescripción de entrenamiento de fuerza debería ser algo primordial como tarea de práctica en la rehabilitación. Mejor dicho, mejor traducido, que en vez de usar tareas de fuerza,
primariamente se focalizan en hacer tareas de práctica y repetición en vez de fuerza. Un niño cuando va a caminar se pone de pie y camina. Es repetitivo, pero está usando mucha fuerza para aprender a andar. Pues lo mismo podría pasar aquí. Barreras que son... que se da bastante, incluyendo el propio entrenamiento de los fisioterapeutas, su conocimiento, la confianza en sus habilidades, limitaciones en los recursos y también que hay limitaciones culturales, sociales y en el lugar de trabajo y para la adherencia a este tipo de abordaje. Pues, por tanto, y ya dejando este estudio aquí, que de hecho, bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Este sería el vídeo para hoy, cómo está la evidencia para este tipo de entrenamientos. Esto es, yo me llamo Alberto Santos, colegiado número 2692 del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León. Recordad que seguiremos teniendo, o intentaré traer un vídeo a la semana de análisis y de evidencia. Espero que os guste y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.